noches, nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a hablar sobre las medidas cautelares. Mi nombre es Vanessa Duque. Las medidas cautelares, estas aseguran la ejecución de la sentencia, garantizan el resultado práctico de las acciones del acreedor contra el deudor mediante un sistema que permite colocar determinados bienes fuera de toda transacción comercial, de manera que queden afectados forzosamente y a la satisfacción de estas obligaciones que se declaren o sean reconocidas en este proceso de las medidas cautelares. Los requisitos de procedencia, estos son solamente declarados por el juez, solo cuando existe riesgo de manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya la presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Las características son la instrumentalidad y la provisionalidad. La instrumentalidad es la garantía efectiva y eficaz del funcionamiento del proceso que está preestablecido con miras a una ulterior providencia definitiva. Y la provisionalidad suple un efecto a la providencia definitiva de aquella a la que está en espera de que este efecto sea sustituido por otro efecto determinado de carácter permanente. ¿Sobre cuáles recaen estas medidas? Pueden recaer sobre bienes que sean propiedad de aquel contra quien se libere. Existen tres tipos de clase dentro de las medidas cautelares típicas, que son el embargo de bienes muebles, el secuestro de bienes determinados, la provisión de enajenar y gravar bienes inmuebles. Y tenemos las medidas cautelares atípicas o innominadas. La posesión, existe la posesión de parte o de tercero. La posesión de parte está legitimado en el proceso para actuar dentro de él. Solo el legitimado procesal puede estar en el proceso y formular la oposición a que se refiere en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil. Y la posesión de tercero, el juez en su sentencia revocará el embargo hacia el tercero. Pruebe su propiedad sobre la cosa. En caso contrario, confirmará el embargo, pero si se resultara probado que el opositor solo es un poseedor precario a nombre del ejecutado o que solo tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, se ratificará el embargo, pero resguardando el derecho de este tercero. Las medidas preventivas. La parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella y la oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los artículos 602, 603, 604 de este código. Haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación de 8 días para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos. Cabe destacar que los aspectos de resolver de la incidencia que surge en ocasión a la solicitud de una medida de dicha naturaleza son distintas y diversas de lo que se ven de ser entendidos en el juicio principal, en razón de lo cual el decidir sobre una u otra materia el juzgador no puede confundirlas y invadiendo el ámbito de cada una de estas. Eso es toda mi exposición. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Ana Guevara. El segundo punto a tratar en la exposición es todo lo concerniente al embargo preventivo. El embargo preventivo lo podemos definir como una medida cautelar que va a paralizar o afectar ciertos bienes del deudor, puesto que éste tiene una obligación. También se podría definir como el acto judicial a requerimiento de parte en virtud del cual se sustrae en un depositario cualquier bien mueble del poseedor contra quien se obra con el objeto de suspender provisionalmente los atributos de su derecho de propiedad. El segundo punto es el lugar para la práctica de la medida o donde se ejecuta dicha medida. Existen dos casos. El primer caso es que el bien puede ser objeto de embargo cuando se encuentra en la morada del deudor, es decir, que se puede acudir a este sitio y aplicar esta medida. Y el segundo caso es que esta medida también puede ser aplicada
si el bien que va a ser objeto de embargo se encuentra en un establecimiento o en otro sitio que no es la morada del deudor. Por ejemplo, si el bien está en un galpón, se puede acudir a este sitio o el establecimiento que esté para que sea objeto de esta medida. Seguidamente está lo que es el embargo de crédito. Esto se encuentra estipulado en el artículo 591 y 595 del Código de Procedimiento Civil y hay 3 casos. El primer caso es la forma de practicar el embargo sobre los créditos. Está establecido en el artículo 593 del Código de Procedimiento Civil y establece que se efectúa mediante una notificación. La persona competente que debe realizar esta notificación es el juez que lleva a cabo el proceso. Y se va a realizar a quien, por supuesto, al deudor, al que se le va a hacer el embargo preventivo, y se puede realizar ante la oficina, morada o ante el negocio que tenga el deudor. Si no se trata de ninguna de esas personas, es decir, que se trate de personas jurídicas, se va a seguir por lo que estipula el artículo 220 del Código de Procedimiento Civil, que establece lo siguiente: en los casos de citación por correo certificado con aviso de recibo de persona jurídica, el aviso de recibo deberá ser firmado por el representante legal o judicial de la persona jurídica, o por uno o cualquiera de sus directores o gerentes, o por el receptor de correspondencia de la empresa. Como ya les dije, esto es en el caso de que se trate de personas jurídicas, y si se trata de personas naturales, la notificación se hará en la persona que esté a su servicio o ante algún pariente, igualmente ante la morada, oficina o negocio que se tenga. Con respecto al segundo caso, del embargo de crédito, es el papel del deudor ante el tribunal. Esto se encuentra establecido en el artículo 594 del Código de Procedimiento Civil, que establece que al momento del embargo de crédito o dentro de los 2 días siguientes, el deudor manifestará ante el tribunal el monto exacto del crédito, la fecha en que debe hacerse el pago y la existencia de que si ya hay otras sesiones de crédito o otras sesiones de créditos de embargo. Y si el deudor no hace esta manifestación, debe responder por los daños y perjuicios que puede causar a lo que es el embargante. Y en el tercer y último caso del embargo de crédito, está establecido en el artículo 596 y habla lo relativo a casos de sesiones de crédito que ya son embargadas. En este caso, si hubiere sesiones anteriores al embargo, se practicará sobre el remanente del crédito, siempre que la sesión tenga fecha anterior al embargo. Ahora bien, en los casos de bienes ya embargados, esto lo establece igualmente el Código de Procedimiento Civil, y quiere decir que un mismo bien puede ser objeto de varias medidas de embargo, graduando los derechos de los embargantes por su orden de antigüedad. Y el último punto es la facultad del deudor ya embargado. Esto quiere decir que siempre y cuando no existan implicaciones o perjuicios para el embargante, puede el afectado señalar los bienes sobre los cuales preferentemente se le practicará la medida. Esto ha sido todo el segundo punto. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Zulimar Vera, yo le vengo a hablar sobre el secuestro. Cuando hablamos de secuestro, en la parte de lo que es jurídica, hablamos cuando un juez o un tribunal toma la decisión de tomar un bien inmueble en su propiedad. Esto lo utiliza más que todo para así tener una mejor decisión a la hora de tomar una sentencia. Cuando ellos toman una sentencia, muchas veces se encuentran muchos obstáculos, y para tomar una mejor y que todos los trámites se cumplan correctamente, el juez toma este bien en secuestro, siempre y cuando se rige por el Código Civil, que también dice que a su vez los dueños tienen el gozo y disfrute de ese bien, pero tomando en cuenta que no podrá ser ni vendido, ni traspasado, ni ninguna otra
porque el juez lo tiene secuestrado. Para eso se utiliza el secuestro. Cuando hablamos de enajenar, él puede hablar de o sea, puede disfrutar el goce, disfrute de este bien. Simplemente que por motivos jurídicos no podrá hacer venta, ni vender acciones, ni nada de este bien inmueble, porque como está secuestrado, porque está en trámite jurídico, entre muchas otras cosas. Entonces, por eso es que hablamos de secuestro jurídicamente, pero el secuestro se tiene que regir, como ya en una oportunidad lo dije, por el Código Civil, que a su vez también tiene algunas trabas, y esto lo utilizan muchas veces, no solamente aquí en Venezuela. Buenas noches, yo soy el participante Raúl Málaga y a mí me toca hablar sobre las medidas cautelares innominadas. Las medidas cautelares innominadas. Ahora bien, cuando hablamos de medidas nominadas, estamos hablando del embargo de bienes muebles, la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles y el secuestro de bienes determinados. Estos están tipificados en la ley. Ahora, cuando hablamos de medidas innominadas, estamos hablando de otras providencias que el juez puede dictar. Estas son medidas asegurativas o conservadoras que no son ni secuestro, ni embargo, ni la prohibición de enajenar o gravar, sino por el contrario pueden ser autorizaciones o pueden ser prohibiciones que no recaen directamente sobre bienes. El artículo 588 del Código de Procedimiento Civil establece las medidas nominadas e innominadas, el cual expresa que podrá también el juez acordar cualquier disposición complementaria para asegurar la efectividad y el resultado de la medida que hubiera decretado. El objeto o naturaleza de esta medida corresponde estrictamente al ámbito jurisdiccional y radica en constituir una tutela para asegurar o garantizar que no se le cause un daño o perjuicio inminente o de difícil reparación al derecho de una de las partes durante el proceso, resguardando así uno de los fines principales del derecho, formado por la aplicación de la justicia, una rapidez y una eficacia. Ahora bien, los requisitos de procedibilidad de las medidas cautelares innominadas son los siguientes. 1. Que exista un juicio pendiente, no solo basta con la pretensión de libelo de la demanda, sino que éste debió haber sido admitida por el tribunal con posterioridad, así como lo estableció la antigua Corte Suprema de Justicia en el fallo de 79. 2. La presunción grave del derecho que se reclama o el fumus boni juris. 3. Cuando exista riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo o el fumus periculum in mora. 4. Que la petición encaje dentro de los casos tasativamente determinados en el Código de Procedimiento Civil. Y 5. Que además requiere el peligro de que se siga lesionando el derecho de quien lo solicita. Ahora, el decreto y suspensión de las medidas innominadas con caución. Estas están establecidas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, que dice que el juez podrá decretar el embargo de bienes muebles o la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, siempre y cuando quien los solicite ofrezca o constituya caución o garantía suficiente para responder de los posibles daños o perjuicios que el derecho de tales medidas pudiera causar a la parte contra quien obra. De conformidad con la ley, estos son: 1. La defensa principal y solidaria de empresas de seguros, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia. 2. La hipoteca de primer grado sobre bienes cuyo justiprecio conste en auto. 3. Prendas sobre bienes o valores. Y 4. La consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que señale el juez. El tribunal podrá, atendiendo a las circunstancias anteriormente dichas, suspender la providencia cautelar que hubiera decretado si la parte diera caución a las establecidas del artículo 590. Ahora bien, el recurso contra el decreto cautelar. Igualmente, cabe considerar por otra parte que existen recursos contra el decreto cautelar, que son los mecanismos procesales de impugnación o recursos jurisdiccionales que permite la ley contra el decreto cautelar. Estos varían dependiendo del contenido del decreto.
Así se tiene que si se acuerda la medida, se concede a la parte el recurso de oposición. Si la medida es negada, la parte tiene el recurso de apelar de ese auto. Esta apelación se oirá en dos efectos, ya que constituye una decisión de carácter definitivo. Ahora bien, las diferencias entre las medidas cautelares nominadas e innominadas es que en las nominadas se piden medidas complementarias a fin de asegurar la eficacia de la medida cautelar. En las innominadas no admiten esa medida complementaria, pero sí admiten nuevas medidas en caso de que las decretadas resulten insuficientes. En las nominadas, con excepción del secuestro, pueden ser decretadas confianza o garantía suficiente, como lo establece el artículo 590 del CPC. En cambio, las innominadas no pueden decretarse confianza. En las nominadas, con excepción del secuestro, no deben decretarse o suspender si la parte contra quien obra constituye caución o garantía suficiente. Y en las innominadas pueden seguir las circunstancias que aprecie el juez mediante la constitución de garantía o caución suficiente. En las nominadas inciden directamente sobre el patrimonio del ejecutado, y en las innominadas solo consiste en prohibiciones o actuaciones que no afectan directamente al patrimonio. Las medidas nominadas aseguran la eficacia del proceso, es decir, que no sea ilusoria la ejecución del fallo, mientras que las innominadas persiguen solo evitar daños mayores y que estos no se continúen provocando. En las nominadas requieren para su procedencia el fumus juris iuris y el periculum in mora, pero en las innominadas, además de esos requisitos, se requiere el peligro de que se siga lesionando el derecho de quien lo solicita. Como conclusión, podemos decir que por su función las medidas innominadas tienden a prevenir el daño que pueden ocasionar a una de las partes el derecho de la otra. Eso es todo, muchas gracias.